ahorita que dijo, llegué temprano para verte, Flor. Y bueno, son detalles bonitos que de verdad me alegran y creo que es una buena forma también de empezar el día, saludando también a nuestro querido decano que nos va a dar al final unas palabras también. Y bueno, compartirles un tema que es una investigación que he iniciado ya hace varios años y que continúo trabajando el tema. Por un lado, las reflexiones de la doctora Emilia Perazzi de la Universidad de Milán. Ella me dio unas motivaciones muy importantes cuando explicaba la migración a través de narrativas, y de verdad que fueron imágenes, un tema que me llegó al corazón, que me estimula todos los días, es un tema para mí diario. Y también mi experiencia estuve en México, en la Universidad de Nayarit, ya el año pasado, y pude presentar avances de lo que serían los retos hoy para una ciudadanía. Algunos la llaman cosmopolita, otros la llaman ciudadanía compleja, otros la llaman ciudadanía cuidadora. Es decir, hay muchos términos de la ciencia política que hoy acuñan un concepto de integración social que no sea basado en una homogeneidad cultural y que de alguna manera nos impone el contacto con la migración, es decir, sociedades que no son homogéneamente culturales, sino todo lo contrario, heterogéneas culturalmente, y que la circulación de muchas personas que llamamos los migrantes sean voluntarios o forzados, ¿no? Porque hoy las dinámicas de las migraciones están siendo ampliamente estudiadas, una por la ciencia política. La ciencia política estudia toda la movilidad, ese fenómeno de la movilidad, el tema del poder también, ¿no? Si darle o no, por ejemplo, derechos a los nuevos ciudadanos, los nuevos migrantes, el derecho, obviamente, porque hoy les voy a hablar de un derecho que no es nuevo. El jus migrandi es un derecho tan antiguo como es la humanidad. De hecho, para muchos autores, si partimos de esa hipótesis de que todos descendemos de una mujer negra en África, entonces, según esta teoría, todos somos migrantes, todos somos hijos de migrantes. Entonces, voy a hacer consideraciones sobre este jus migrandi, este derecho que, como dicen varios autores, ha sido poco explorado, sobre todo desde el punto de vista de la teoría liberal, del liberalismo político. Hay pocos textos, claro, hay algunos autores, ¿no? Por ejemplo, un Francisco de Vitoria afirmaba que toda persona tenía derecho a migrar, a cambiar de residencia, a ir de un lugar a otro, inclusive a defenderlo hasta con la fuerza, y justificaba la guerra para ocupar por parte de esas personas que eran recién llegadas en los territorios esas tierras. Entonces, de alguna manera, este autor en el siglo XVI ya nos había hablado de un derecho natural de las personas de moverse, de movilizarse, de ir de un lugar a otro, residir en esos lugares, inclusive hasta con la fuerza defenderse. Luego Immanuel Kant, que muchos conocen, ¿verdad?, en esa obra La Paz Perpetua, una obra muy bonita, se la recomiendo, una obra de 1795, que desarrolla un llamado derecho cosmopolita, ¿verdad, doctor Gregorio? Y ese derecho cosmopolita era el derecho de los estados. Iba un poquito más allá del derecho internacional. ¿En qué sentido? No es regular una simple relación entre estados, porque el derecho internacional servía para mantener la paz y evitar la guerra. Pero el derecho cosmopolita va un poquitico más allá cuando dice es el derecho de los estados de tener relaciones entre sí, pero partiendo de una ciudadanía común. Y esa ciudadanía común está basada en la especie humana, es decir, todos somos individuos miembros de una especie llamada humana.
Kant formula la necesidad de un derecho cosmopolita y que se respete esa ciudadanía universal. Y de hecho los textos de Kant son muy interesantes, ¿no? Él dice, un individuo es al mismo tiempo ciudadano de una nación y ciudadano del mundo. Un poquito como decía Aristóteles, ¿no? Que cuando le preguntaban si él era un ciudadano ateniense, él decía, no, yo no soy ateniense, yo soy un ciudadano del mundo, un ciudadano cosmopolita. Entonces, bueno, Kant le dedica mucho tiempo a ese derecho, al derecho cosmopolita y a esa ciudadanía que nos une la común naturaleza humana. Y por lo tanto, todos sabemos que de alguna manera Kant fue muy profético, ¿no? Visualizó las Naciones Unidas, tuvo esa visión de esa necesidad de los estados de renunciar al llamado estado de naturaleza, que es un estado de guerra de todos contra todos, y una alianza, crear una alianza por la paz. Entonces Kant, vamos a decir, lo visualiza en esa época. Luego John Locke también se dedica, de alguna manera, toca el derecho también de los migrantes en el segundo tratado del gobierno civil, donde se dedica también a ese derecho natural a trasladarse de un lugar a otro. Y también lo conseguimos en la teoría marxista. O sea, también para Marx, los migrantes deben formar parte de un movimiento inclusive revolucionario. Pero desde este punto de vista, esa concepción de ese migrante es instrumental. Es decir, el migrante sirve para la revolución. El migrante, entonces, más que un fin en sí mismo, es un instrumento para hacer la revolución. Y así lo contempla Marx. Entonces vemos ya actualmente, vamos a decir, en la época moderna o posmoderna, pues ya esta no es la época moderna. La modernidad la tenemos del siglo XV en adelante. Estamos hablando más bien de tiempos de la posmodernidad. Todavía nos seguimos preguntando sobre el contenido de este derecho. ¿Qué significa este derecho? ¿Cuáles son las dimensiones de este derecho? ¿Hasta dónde llega este derecho? ¿Cuál es el núcleo duro del derecho a la migración? Porque todos los que trabajamos derechos humanos hacemos un núcleo duro del derecho, es decir, ese contenido esencial del derecho sin el cual ese derecho se desnaturaliza o se desvanece, ¿no? Como el core, el corazón, el core right, el núcleo duro del derecho. Y al respecto hay muchos autores, por ejemplo, hay un profesor Vitale en Italia, bueno, por el apellido lo deduce, ¿no? Emanuele Vitale, él afirma que este derecho se le ha marginado. Lo ha marginado la teoría liberal y lo ha marginado también el propio tratamiento que se le da, por ejemplo, desde un punto de vista de la codificación. Entonces tenemos, por ejemplo, que la Declaración de Niza, que es una declaración de derechos, que hoy forma parte del jus comunitario de la Unión Europea, no existe, no aparece en la Declaración de Niza de los derechos fundamentales. Y aparece simplemente, el artículo 13 y 19, señalan, por ejemplo, la prohibición de expulsiones masivas de personas, señala también la prohibición de devolución de una persona donde su vida esté amenazada, de tortura, de pena de muerte o de tratos crueles, humanos y degradantes. Pero un derecho como tal a la migración, a salir y entrar de un país y libertad de movimiento no aparece. Entonces, obviamente, esto nos genera inquietudes, por un lado. Por el otro lado, hay una declaración que nos sirve, bueno, ustedes saben que el mundo de la Declaración de los Derechos lo aguanta todo. Y hay una declaración muy bonita del año 2004, la Declaración de Barcelona de los Derechos Emergentes, que los invito a que la lean. Es una declaración que hace la sociedad civil global, y en esa declaración, dentro de los derechos de participación, en el artículo 7,
establece un derecho universal a la movilidad universal. ¿Okay? Establece dentro, inclusive lo interesante es que aparece dentro de los derechos de participación, ¿no? De la democracia participativa, artículo 7, derecho a la movilidad universal. Y esto nos llama la atención porque obviamente este es el punto nodal también de los derechos del migrante. La codificación del derecho a la migración llega solo hasta la libertad de circulación, movimiento, entrar y salir y residir en un estado. Pero no nos habla de integración, por ejemplo. No nos habla de ciudadanía, porque todos sabemos que, por ejemplo, una persona puede ser residente, pero no ciudadano, extranjero. Sí, la calificación sería de extranjero. Entonces, el punto duro, ¿verdad?, de ese derecho es que llega solo a una mera libertad de circulación dentro de un territorio de un estado y el derecho a salir de un estado y de volver a su propio país. Por ejemplo, si leemos en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, me dice este derecho: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. ¿Qué es lo interesante de este artículo? Primero, que no dice todo ciudadano, dice toda persona, porque sabemos que esos 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos fue pensado primero para un mundo que en aquella época era bipolar, es decir, estaba en conflicto, ¿no? Venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pero estaba entrando en una fase de una fuerte oposición de supuestamente de dos mundos, ¿no? Entonces, del bloque comunista y del bloque occidental. Y ya solo la codificación de esos 30 artículos, ¿verdad?, fue toda una empresa humana, que por eso Norberto Bobbio dice se debió llegar, ¿verdad?, a un pragmatismo de derecho, porque desde un punto de vista ideológico nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Decían en aquella época los redactores de esa declaración. Entonces, todos sabemos que, como dice Bobbio, fue un ponerse de acuerdo por una utilidad práctica, porque era necesario tener un conjunto de derechos para toda la humanidad. Y por eso muchos autores italianos y no italianos dicen que los derechos humanos son esa nueva ética, ¿verdad?, de la humanidad, el nuevo ethos humanitario. Entonces, como una humanidad huérfana, ¿verdad?, sin derechos, necesitaba una carta de derechos. Bueno, la profesora Dayana me pidió que después hiciéramos preguntas, es decir, que lo hagamos tipo más conversatorio. Entonces yo les voy a presentar algunas imágenes y luego me formulan preguntas para que lo hagamos más dinámico. Bueno, fíjense, hoy podemos decir que la migración internacional es uno de los temas más relevantes y polémicos en el escenario político mundial. Para nadie es un secreto las grandes crisis humanitarias, migratorias. Pensemos un país como Siria, ¿verdad?, los refugiados sirianos en toda Europa. Hoy los venezolanos somos refugiados en Colombia, en Chile, en Perú, en México. Y obviamente esto es un fenómeno que ha acompañado a toda la humanidad. Quizá hoy estamos también frente a la globalización y podemos saber de toda esta movilidad humana. Se calcula el 3% de la población humana está en migración. Estamos hablando de unos casi 300 millones de personas que se están movilizando. La migración más común es la económica, es decir, yo salgo de mi país porque quiero mayor calidad de vida en otro país y cambio de país. Esta es la migración, la más común, en la que se hace del sur hacia el norte,
pensemos solo en la frontera de México con los Estados Unidos. Se calculan unos 20 millones de personas que viajan todo el año entre el sur, por ejemplo, Centroamérica. Muchos, vamos a decir, migrantes de Centroamérica viajan por México, van hasta el sur de México, en Chiapas, toman el tren llamado La Bestia. No sé si han visto las imágenes de ese tren. ¿Sí? Son muchos vagones, profe Claudia, son terribles. Le invito a que busque las imágenes por YouTube. Ese tren es un conjunto de vagones enormes, se llama La Bestia. Los migrantes duermen arriba, están por todas partes dentro del tren, de esos vagones. El Estado mexicano no dice nada y pasan desde Chiapas por todo México y llegan a la frontera norte. Entonces, allí hay una movilidad humana increíble, hay muchos testimonios, muchas personas mueren en el trayecto porque se caen, duermen a la intemperie, llevan bebés, o sea, es algo muy impresionante. Y yo me pude poner en contacto con este tema gracias a una doctora italiana, la doctora Emilia, de la Universidad de Milán, porque ella se ha dedicado a describir la migración a través de las narrativas, porque hay muy poca documentación de organismos, por ejemplo, de ONG o de gobierno, con datos oficiales sobre todas esas personas que hacen esas travesías. O pensemos en lo mismo que está ocurriendo ahorita con los venezolanos y las travesías desde acá de Colombia hacia Ecuador, que pasan por unos páramos terribles donde también se habla de varias personas que ya han fallecido por las bajas temperaturas. Y decía la doctora Emilia que son pocos los periodistas que se dedican a narrar la migración, y que es una historia de personas que tienen la llamada muerte simbólica. ¿Por qué ocurre la muerte simbólica? Porque esas personas pierden su identidad. Es decir, en su país de origen tenían una identidad. Una vez que ellos salen de su país, pierden esa identidad y tienen que reconstruirla. Y por eso ya hablan de que el migrante sufre una muerte simbólica, una pérdida de su identidad. Gracias, muy amable. Bueno, entonces los invito a que vean esas imágenes. Podemos ver obviamente las crisis humanitarias, bien sea por hambrunas, bien sea por guerra, conflictos internos, generan crisis migratorias. ¿Okay? Crisis humanitarias generan crisis, éxodos humanos, y son éxodos humanos que hay que darle un tratamiento, hay que regularlas en la medida de lo posible. Claro, nunca tendrán una regulación ideal y nunca habrán todos los datos necesarios. Si ustedes leen, por ejemplo, el informe de la Organización Internacional de Migraciones, el de este año, van a leer lo primero que dice: los datos son insuficientes. Es decir, todavía no podemos reconstruir esa realidad fenoménica de la migración y en todas sus dimensiones. Porque recordemos que la migración, el fenómeno migratorio, lo podemos estudiar desde distintas aristas, desde lo cultural, desde lo político, todo el tema del poder, desde lo ético. Y a mí por lo menos estoy estudiando los textos del doctor Víctor Martín Fiorino, eso, porque el doctor Víctor Martín está trabajando en la llamada ética de la hospitalidad. Y es una ética, ¿verdad?, que combina múltiples éticas. Ya no es una ética unívoca, sino, por ejemplo, pasar desde una ética, por lo menos todas las teorías del multiculturalismo, pero pasar por la justicia cordial, la ética de, por ejemplo, de la cortina, de una ética hospitalaria, hasta, por ejemplo, textos de este doctor Innerarity, que es un filósofo
filósofo de la Universidad de Cataluña, donde él está trabajando la acogida del diverso, del extraño. Y el profesor, por ejemplo, Víctor Martín, defiende que hay que deconstruir esa imagen de esa persona extraña que llega, ¿verdad?, sin una identidad a un nuevo país, vamos a llamarlo el país de la acogida, de la migración o receptor de la migración, y reconstruir esa nueva identidad. Y el profesor Víctor dice hay que reconstruirlo como interlocutor. ¿Qué significa reconstruirlo como el interlocutor? Dialogar con él. Es decir, construir juntos la convivencia. Y luego como socio. Es decir, pasar de ese migrante que en un primer momento nos parece, ¿verdad?, extraño, una persona totalmente distinta a nuestras costumbres, y de construirlo de extraño y de amenaza y reconstruirlo como interlocutor y segundo como socio. Entonces yo le comentaba al profe Víctor, profe, a mí me parece esa teoría maravillosa, pero hay que operativizarla, es decir, hay que llevarla a políticas públicas que tengan esa filosofía, ese ethos, ¿verdad?, y que en base a etos humanitarios, porque todos somos seres personas, todos somos humanos, todos hemos sido, quizás no todos, pero hemos sido migrantes, vivimos la experiencia del migrante, hay personas que la viven varias veces, hay personas que inclusive dentro de sus propios estados se sienten hasta migrantes. Si ustedes a veces conversan con un italiano del sur que se va al norte, se siente un migrante, se siente un extraño. Se siente un extraño en el, por ejemplo, un napolitano se puede sentir extraño en el norte de Italia. Entonces, esa realidad de morir simbólicamente a nuestra identidad y reconstruir la identidad en otro lugar son desafíos de esta sociedad globalizada, porque ya todos vivimos en la globalización. Solo que aceptamos la globalización financiera económica, la de los capitales, y no aceptamos la humana. ¿Okay? Nos resistimos a ese, o a ver ese mundo sin fronteras. Nos resistimos a eso. Tenemos esa resistencia. Bueno, vamos a ver por dónde voy. Si tienen alguna pregunta, inquietud. Ese no está aquí. Ese no está aquí. Ah, no está aquí. Bueno, aquí un poquito de referencia a la... Hoy se habla del éxodo venezolano de 2,5 millones de personas. Y se prevé un cálculo de 4 millones probablemente de ese éxodo, aunque no hay cifras exactas. Bien, ¿qué nos dice la Declaración Universal? Ya se la leí, artículo 13. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 13. El artículo 12 establece el derecho de toda persona de circular libremente en el territorio de un Estado, de salir y de entrar libremente por el territorio de un Estado, ¿sí? Y el artículo 13 indica los derechos de las personas que sean objeto de sanciones por parte del Estado, por ejemplo, de medidas de deportación o de expulsión. Por ejemplo, el derecho al debido proceso y el derecho a una decisión fundada de acuerdo a la ley. Eso está en este pacto. Inclusive dice, como núcleo duro de ese derecho, dice que este derecho no podrá ser restringido, ni por, o sea, prácticamente lo único que puede restringir ese derecho es la seguridad del Estado y la preservación de derechos de terceras personas. Pero en principio son derechos que no pueden ser restringidos, solo en casos establecidos por ley, por seguridad estatal y para preservar otros derechos. Pero entonces fíjense, este derecho a migrar, o ius migrandi, está ubicado como libertad de circulación, de movimiento y derecho a salir y entrar de un Estado nacional. Desde mi punto de vista,
práctica hoy esta configuración, y pensemos que estos pactos ya tienen bastante años, ¿no? Eran del 66, entraron en vigor 10 años después, pero hoy no podemos ver, desde mi concepción, el Jus Migrandi como un mero derecho de movilidad humana, de entrar, salir y residir establemente en un país, sino que hay que ir un poquito más allá y, por ejemplo, la visa, la ley humanitaria de Perú, por cierto, del año pasado, establece como principios, por ejemplo, para los migrantes que viven crisis humanitarias, establece como un principito la integración social, dice expresamente. Es decir, el migrante debe ser integrado en esa sociedad. Y como dato curioso, les voy a leer este artículo en esa investigación que he estado haciendo sobre estos derechos. Y la Constitución de junio de Francia, de 1793, nos decía: todo extranjero con 21 años de edad, domiciliado en Francia desde hace un año, que viva aquí de su trabajo, o adquiere una propiedad, o despose una francesa, o adopte un niño, o alimente un viejo, todo extranjero, en fin, que el cuerpo legislativo considere que ha merecido bien la humanidad, será admitido al ejercicio de los derechos del ciudadano francés. Es decir, una persona en aquella época, ¿verdad?, un extranjero, que alimentara a un anciano o adoptara a un niño, podía adquirir la nacionalidad francesa. Estamos hablando del siglo XVIII. Siglo XVIII había esta idea. Si nosotros pensamos en las leyes nacionales, por ejemplo la italiana, para ser italiano usted necesita una residencia, si es extracomunitario, extranjero extracomunitario, necesita una residencia de 10 años estables en Italia para poder optar a la ciudadanía italiana. Una vez que usted es ciudadano italiano, puede ser ciudadano europeo. Es decir, la ciudadanía en Europa se adquiere de acuerdo a las leyes de cada estado miembro de la Unión, ¿no? Por ejemplo, Holanda tiene sus leyes, España, Italia, pero fíjense un requisito tan largo de 10 años de residencia, por ejemplo, para un extracomunitario. Laurita. Bueno, Florcita, muchas gracias por esta charla tan interesante, porque en serio que yo creo que toca muchos temas y a mí particularmente me interesa mucho porque yo he sido migrante y en este momento estoy casada con un migrante aquí en Colombia. Y una pregunta que te quiero hacer, que es una pregunta que ha sido de pronto controversial en muchas ocasiones, en esa integración se incluye el idioma, y el idioma, ¿qué tan importante es en la integración? Sí. Porque cuando empezamos, o sea, si estamos hablando de pronto de Colombia y Venezuela, bueno, hablamos el mismo idioma, ¿cierto? Pero en Estados Unidos hay personas que dicen, no, es que la gente que llega de México, por ejemplo, viven en sus comunidades con otros mexicanos, tienen su comida, sus novelas en televisión, ¿cierto? Nunca aprenden a hablar inglés. Entonces, esa gente, de acuerdo a esas teorías, nunca son americanos, ¿cierto? Así hayan nacido ahí, así, ¿sí? Y ellos se sienten americanos, pero también se sienten de otro país. Entonces, en este ambiente de multiculturalismo que estamos hablando, ¿cómo encajamos esas dos cosas sin volvernos racistas? Porque es que eso es lo que estamos arriesgando, ¿cierto? Sí, de alguna manera yo también he vivido la experiencia de migrante en Italia y para mí yo veía a los, por ejemplo, africanos, en Italia hay muchos africanos, y yo veía cómo ellos eran minusválidos, muy vulnerables precisamente por no hablar la lengua. Si ustedes llegan a Italia, hay servicios públicos de enseñanza del idioma. Si usted, por ejemplo, es refugiado en Bélgica, uno de los requisitos esenciales, por ejemplo, para que usted resida en Bélgica es aprender el idioma. O, por ejemplo, en Holanda, para ser holandés, uno de los requisitos es manejar perfectamente no, pero hay pruebas de idioma, por ejemplo. Sí, en Holanda, por ejemplo, en Colombia, sí, aquí pide el manejo del español. Y de alguna manera yo considero, sí creo que es esencial para la integración.
Es esencial porque el no manejo del idioma hace minusválida a la persona, la hace muy vulnerable, la hace manipulable. Recordemos que a pesar de que esta historia, todos nos, ¿verdad?, decimos, necesitamos un derecho humanitario, ayudar a todas estas personas que vienen de las crisis migratorias, lamentablemente, o sea, así como que hay que decir el lado positivo vamos a decir, del fenómeno, hay que decir el lado negativo. Muchas migraciones hoy están en manos de mafias, están en manos de mafias, de delincuencia organizada. De hecho, hablaba con un profesor español hace poquito y él me decía, Flor, pero es que, por ejemplo, los libios, muchos ya están llegando acá a España, las leyes de España facilitan, por ejemplo, una residencia de 2 años para extracomunitarios, pueden, por ejemplo, en 2 años ya adquirir residencia. En 5 años, por lo menos, los refugiados en Italia, en España, pueden adquirir la nacionalidad. Entonces, lamentablemente está siendo usado por mafias y esas mafias hoy están controlando los flujos, por ejemplo, los migrantes. Ahora, sí creo que a esas familias, por ejemplo, hijos de mexicanos, deberían preservarles también los idiomas. Es decir, debería haber políticas públicas, por un lado, que enseñen el idioma del lugar de residencia, pero por el otro, donde se preserve la lengua de origen de la familia. Y porque yo creo que en esta materia tenemos que alargar la mirada del otro. Por ejemplo, todas las éticas de la hospitalidad, o de la alteridad, o de la otredad, que te dicen, bueno, hay que estudiar la condición del otro. ¿Quién es el otro? Y ese otro llega con costumbres propias, con visiones, llega con su idiosincrasia, su cultura, su propia lengua y su religión, muy bien. Entonces eso hay que hacer un equilibrio entre lo que puede ser una política, por ejemplo, pero que no se caiga en la homogenización. Es decir, hay que preservar las identidades culturales. Y si tú te lees todas las éticas, el multiculturalismo, la filosofía intercultural, apunta a eso, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, Boaventura de Sousa Santos. Él decía, somos iguales cuando la diferencia nos descaracteriza y somos diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza, o sea, cuando nos borra rostro de quiénes somos. Entonces necesitamos ser iguales y distintos al mismo tiempo, y que las políticas públicas en lo posible preserven eso. Bueno, no sé cómo te dé tiempo, pero bueno, no, es que yo tengo como varias ponencias de esto. Fíjense que hoy se habla, y esto es una investigación que he venido realizando con un colega mexicano, el doctor Enrique Uribe, de la Universidad Autónoma de Toluca, y que presentamos en un libro que coordina el doctor Jairo Becerra sobre fronteras, que va a salir con favor de Dios muy pronto y sale en idioma inglés. Entonces está a la orden de todos. Y el planteamiento de esta parte de la exposición está en ese artículo. Básicamente hay muchos autores que hoy cuestionan la llamada soberanía del Estado. Es decir, que de alguna manera el Estado ha venido perdiendo soberanía, o que no podemos ver el Estado, ¿verdad?, como pensaba un Jean Baudin, por ahí por el siglo XVI, ¿verdad?, que decía que es la soberanía, el poder perpetuo y absoluto del Estado. ¿Okay? En esa clásica visión de que el Estado es el que detenta ese poder que es omnívoro, absoluto, tanto al interno como a lo externo, a lo interno y a lo externo. Bien, luego, a pesar de eso, toda o cualquier política migratoria está anclada en ese Estado, ¿verdad?, que para unos es Estado-nación, para otro hoy es un Estado reblandecido,
término, Uvide, Jaime, del Estado reblandecido. ¿Por qué es un Estado reblandecido? Porque ha perdido fuerza, sea por los flujos internacionales, y de hecho si ustedes escuchan a profesores, por ejemplo, constitucionalistas, le dicen hoy no podemos explicar el Estado constitucional a partir de solo las dinámicas internas de un Estado, sino que tenemos que entender, por ejemplo, la geopolítica internacional para hoy entender lo que hace un Estado al interior de sus fronteras. Y se le cuestiona soberanía a muchos estados. Dicen no son estados, sino que son entes colonizados. Hay fuerzas, sean económicas, ¿verdad?, de oligopolios económicos, financieros, o simplemente estados que están colonizando otros estados. Pero se habla de un estado que ha perdido esa fuerza de esa soberanía absoluta que los teóricos como Baudin, ¿verdad?, como Jean Baudin, los libros de las 6 repúblicas mencionaban. Bien, entonces se critica que dentro de ese estado reblandecido tenemos esta realidad. Fíjense, en este cuadrito. El Estado lo hemos concebido básicamente con ese poder que lo hace dentro de un territorio y la frontera como artificio, es decir, para delimitar hasta dónde llega ese poder del Estado. El Estado como imperio, ¿verdad?, como esa capacidad de dominio del Estado, el Estado como potestad, esa dimensión legal del poder público, el Estado ciudadanía. Hay autores, ¿verdad?, que ven el Estado, sobre todo en ese elemento humano, que es la población de ese Estado, sea nacional o extranjera, pero sobre ese grupo humano es donde se ejerce la dominación del Estado. La nacionalidad, ¿verdad?, la nación, que es la dimensión sociológica, es el concepto sociológico que todos conocemos, ¿verdad?, como ese querer vivir juntos. Los nacionales, ¿verdad?, se sienten que quieren vivir, tienen un pasado común, un presente común y un futuro donde se proyectan que van a vivir juntos. Y luego el flujo legal de seres humanos, ¿no? Todas las leyes de permanencia en el Estado, de visado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tenemos al lado? Es decir, o en la realidad social, esto es la dimensión teórica de cómo ha sido construido ese Estado, nación, Estado democrático, de derecho, y aquí tenemos el flujo incontrolado, natural, irreductible de seres humanos, ¿no? O la migración real, la desnuda, lo que ocurre, ¿verdad?, en ese tren de la bestia, o hoy en los Andes colombianos, con respecto a los venezolanos. Y vemos rechazo, persecución, acogida también, hay que decirlo, discriminación, expulsión, cierre de fronteras. Es decir, aquí hay todo un mundo fenoménico, ¿verdad?, donde muchos autores, entre ellos algunos italianos que les voy a mencionar, dicen no podemos cerrar las fronteras a punta de decreto. Es decir, los migrantes van a seguir circulando, van a seguir pasando las fronteras, y por más que hagamos decretos, por más que hagamos, y eso es un problema de la sociología jurídica, por más que hagamos o levantemos muros, pensemos el muro, ¿verdad?, de Donald Trump, donde hay una imagen, fíjense, para mostrarles las del muro, aquí, ¿no? Los muros responden a una necesidad de contención y de límites en un mundo global, en un universo ya sin horizontes. Producen en nosotros, especialmente delimitado, una identidad nacional y una dimensión política nacional, cuando esta ya no se puede configurar a partir de una homogenización cultural. Es decir, los muros son una reacción precisamente al proceso de globalización. Es decir, la reacción para fortalecer las identidades nacionales
Hoy, si ustedes buscan un diario en Europa, por ejemplo en Italia, están surgiendo las llamadas teorías del soberanismo, ¿sí? Lo pueden buscar, soberanismo. Y estos líderes políticos en Europa que están defendiendo las identidades locales, ¿verdad? Y rechazando este mundo globalizado de migrantes que circulan de un lugar a otro. Y esto originó también un Brexit en Inglaterra, ¿verdad? Fueran los propios ingleses a decirle no a la política migratoria, por ejemplo, de Angela Merkel, que defiende una Europa a puertas abiertas y no una Europa a puertas cerradas. Entonces, de alguna manera, si nosotros pensamos países que son muy fuertes de migración, como Italia, ¿no? Por lo menos por Sicilia, todo el sur de Nápoles, donde llegan gigantes barcos, sobre todo africanos. Vemos que ahora muchos líderes políticos, Giovanni Conte, en Italia, reivindican las teorías del soberanismo. Entonces vemos estas teorías, ¿verdad?, que reivindican sobre identidades nacionales. Y ustedes saben que el Estado-Nación surge con la Revolución Francesa, que luego se va formando ese sentimiento nacionalista. Pero hoy el Estado-Nación no puede ser defendido, por ejemplo, a la luz de una globalización económica hoy y de las globalizaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, o pensar en realidades como el ciberespacio. En el ciberespacio no tenemos fronteras. Entonces, el ciberespacio es un espacio donde las fronteras son inexistentes, son inútiles. Y muchos autores defienden inclusive esta inutilidad de las fronteras. ¿Okay? Claro, nuestra postura no es esa, no es que las fronteras no son inútiles, no. Si tienen que cumplir, vamos a decir, debe haber una función reguladora, pero tiene que ser también humanizadora, integradora. De hecho, nosotros, por lo menos que también trabajamos con el tema del desarrollo sostenible, creemos que las fronteras, más que cerrarlas, deben ser centros de desarrollo humano. Hay que humanizar las fronteras, es decir, que las fronteras no sean un mero espacio de un estado policía o gendarme, sino para que sean centros de estudio, educativo, de servicios públicos, es decir, que se humanicen las fronteras, que sean centros más bien hasta del desarrollo económico, por ejemplo con las llamadas zonas francas. Bueno, muchos autores hoy en la teoría, ¿verdad?, de los derechos humanos se defiende una ciudadanía universal o una nacionalidad global de los derechos humanos, es decir, que se pase de porque lamentablemente tenemos en el Estado nacionales y extranjeros, pero muchas veces las leyes internas de residencia son muy difíciles y no hay facilidades, por ejemplo, para los llamados derechos de ciudadanía. Por eso muchos autores abogan porque haya una convergencia entre derechos de los no ciudadanos y derechos de los ciudadanos, que se busque ir siempre a formas de ciudadanía más integradoras, más completas. Y por eso yo creo que ese jus migrandi debería mutar hacia un jus integrandi. Es decir, debe ser migrandi, todos tenemos derecho a seguir nuestro proyecto de vida en aquellos lugares donde consideramos que podemos desarrollarlo, pero que sean acompañados de procesos de integración humana con el ámbito de una ética de la hospitalidad, como son las palabras del maestro Víctor Martí, sí, de nuestro querido amigo Víctor Martí. Bueno, lo que les decía yo, no basta reforzar esta idea de un mero tránsito o el arribo de seres humanos a cualquier lugar de la Tierra.
la migración debe ser acompañada de un proceso de integración. Entonces, bueno, pudiera decir muchísimas cosas, pero me encantaría oírlo, que conversemos, ponerme a la orden también para este tema que lo estamos afrontando desde la ciencia política y la ciencia jurídica. Sí. Doctora, yo quería solamente como plantearle, o sea, quisiera como escucharle una posición suya, porque en el discurso se nota una posición ambivalente. La integración sí, pero hay que mantener la diferencia cultural. Y mire que ese fenómeno empezó así en Alemania. Y uno pensaría que es una imposición del Estado alemán en su momento obligarlos a aprender la lengua alemana, ¿cierto? Precisamente para facilitar la integración. Y hoy cambiaron total, ¿por qué cambiaron esa posición? Entonces la idea es que si sus hijos son alemanes, ¿cierto? Pues de suyo, si estamos hablando de integración, ya no son musulmanes, ya no son son alemanes, ¿cierto? Estamos hablando hacia una integración. Si lo que nos exponía, vamos hacia una integración y quienes están visitando nuestro país mantienen las diferencias tampoco facilita. Yo creo que es una posición ambivalente. Entonces, ¿cuál es su posición? Finalmente, que se mantengan las individualidades, o mejor, integrémonos, ¿cierto? Así como hemos tal vez todos, o sea, que yo creo que en Colombia son bien recibidos todos, así no tengamos pues las condiciones para pues tenerlos de pronto en una mejor posición. Realmente las condiciones económicas del país pues también tienen límites y eso, pero ¿cuál es su posición finalmente hacia una integración o hacia mantener su individualidad como su cultura de su país, ¿cierto? Porque si vamos a hacer esas islas, pues va a ser muy difícil lograr una integración real. Sí, yo no considero que haya ambivalencia. Sí. No, en el discurso de ella, o sea, no. Pero sí. no hay ambivalencia porque hay que respetar el derecho nacional, pero también debemos respetar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, no somos uno. O sea, creer que apoyamos la integralidad completa es hacernos solo uno y perder las diferencias. Si eso es ser ambivalente y tomar una posición tan extrema, eso no es ser ambivalente. Decir que podemos convivir juntos en la diferencia no es ambivalente. De hecho, yo iba a mencionar ahorita cuando Laura hablaba del idioma y tú mencionabas de los africanos en Italia. Y hay muchos africanos, la mayoría de las colonias africanas son francesas, y los franceses en Francia, los africanos en Francia tienen el idioma, lo hablan perfectamente, pero apenas tienen el acento, lo presentan, o cualquier migrante árabe del Magreb, yo sé que identifico inmediatamente el acento, y puede que lo hablen perfecto, hablan no son tan discriminados como pasaba con una colombiana allá en Francia. A mí me reciben y dicen, qué lindo, no puedes pronunciar bien la S, entonces más lindo, repítelo. En cambio a un árabe que enseguida habla, lo rechazan, lo aíslan. Entonces, no, yo también he sido migrante y nunca me hicieron igualarme, aceptaron mis diferencias, sabían que mi acento es distinto, no me discriminaban, aunque yo vi que a otros sí los discriminaban. Entonces no creo que haya ambivalencia en el discurso, hay que reconocer la diferencia. Igual los venezolanos acá, sé que algunos que han querido perder su acento, sí, se mimetizan, han querido modificar cuando hablan afuera, tratan de perder el acento, no tienen por qué perderlo. Claro, yo creo que si hay ambivalencia, lo que pasa es que desde el punto de vista que quiere defender Tania, es que eso está bien, o sea, eso es algo constructivo, pero es ambivalencia. Más que sea ambivalencia, eso no significa que eso sea malo. Pero una pregunta, o sea, en Europa, a propósito del tema de la integración, del cual hablan muchos,
pues se discute entre los modelos de integración inglés y francés. ¿Usted qué piensa de esos modelos de integración que realmente se desarrollan en el mundo? Pero, por ejemplo, pensemos en el mundo anglosajón. Ahí en Europa se discute mucho en torno al modelo que utiliza Inglaterra en el manejo de los migrantes y al modelo que utilizan los franceses. Y se suelen hacer comparaciones, porque en París o en Francia hay, por ejemplo, disturbios de una noche en la que incendian los barrios donde están presentes los árabes sin carros. Y en Inglaterra no. Se habla de los dos modelos y de lo que significa la integración en los dos modelos. Como se habla tanto de la integración, quería preguntarle su opinión sobre sus modelos de integración. Bueno, en lo que yo por lo menos he leído, doctor, y pensemos un país como Francia. Francia es un país muy rico en lo multicultural. Por ejemplo, si pensamos en las generaciones de los árabes, estamos hablando de una tercera y cuarta generación. Es decir, ellos son sociedades que ya se han venido, vamos a decir, consolidadas a nivel de la integración. Como por ejemplo España y Italia son países de reciente integración. Mientras que Francia es un país que ya ha vivido la integración, la ha vivido yo creo que es decir, Francia es muy abierta, por un lado, porque es la cuna de los derechos humanos, pero vemos leyes francesas como, por ejemplo, que prohíbe el uso del burka por ejemplo, en las universidades y en los liceos, del país, ¿verdad? Porque por un lado afirma la laicidad del Estado y por el otro lado asimila de que, por ejemplo, taparse el rostro sea atentatorio contra la seguridad de las personas. Ya, es decir, cuando Francia ha justificado que las mujeres no usen el velo islámico, ha sido alegando, por ejemplo, seguridad nacional. Es decir, una persona que oculte su rostro puede constituir una amenaza para Francia. Entonces, yo creo que Francia, es decir, por un lado, ha integrado, es de esas integraciones ya maduradas, pero por el otro lado, vamos a decir, defiende un Estado laico y defiende, de alguna manera, vamos a decir, no es muy tolerante a estos símbolos, por ejemplo, religiosos. Sí. Ahora, sí, claro, esa es buena esa observación, profe. Sin embargo, hay que decir algo. Por ejemplo, mientras hoy Europa tolera, por ejemplo, la tenencia de mezquitas, de muchos templos islámicos, lo mismo no ocurre, por ejemplo, no hay reciprocidad en países como Arabia Saudita. Es decir,